misma se forma a partir de lo que es la vesícula óptica del procencéfalo, donde sufre una invaginación en la cual, digamos, va a formar las dos capas, una capa externa y una capa interna. De la capa interna de esta invaginación de lo que es la vesícula óptica se va a formar lo que es la retina, que va a llegar a ser la pantalla del ojito. De ahí sabemos que, digamos, su desarrollo incluso es hasta después de nacido. El área especializada en cuanto a visión, que es la mácula, recién se va a formar, digamos, hasta incluso los 6 meses después de recién nacido. Es por eso que, digamos, los bebés todavía no tienen completamente desarrollado el sistema visual y recién a partir de los 6 meses va desarrollando ya mejor la visión, y es ahí donde el pez inicia su etapa de aprendizaje visual. Vamos a ver que, digamos, la retina tiene 10 capas, digamos, yendo, digamos, del epitelio pigmentario, fotorreceptores, la membrana limitante externa, la plexiforme externa, la limitante interna, la plexiforme interna, la capa de células ganglionares y lo que conforma, digamos, posteriormente el nervio. La patología, digamos, que vamos a ver, digamos, ahora es el desprendimiento del retina. El desprendimiento del retina es básicamente la separación de lo que es el neuroepitelio de lo que es el epitelio pigmentario de lo que es la retina. Vamos a ver que existe, digamos, una separación, digamos, de ese espacio que es un espacio virtual que se va a ir convirtiendo en un espacio real tras el ingreso de líquido en este espacio, ya puede ser debido a soluciones de continuidad o a patologías exudativas que van a llegar a separar estas dos capas. Entonces, dentro de la clasificación vamos a tener 3 tipos de desprendimiento de retina. Los exudativos, que ya les he dicho, es por formación de nuevos vasos y hay salida de líquido que va separando estas capas, y el regmatógeno y el traccional, que muchas veces van de la mano. Regmatógeno significa que existe una solución de continuidad en la retina y es por ahí por donde va a filtrar, digamos, ese líquido. Y traccional puede ir, digamos, asociado al regmatógeno porque hay algo, digamos, a partir pues, del vitrio o de otra parte de la retina que empieza a jalar la retina y puede romperla. Entonces vamos a ver diferentes, digamos, tipos de regmas ocasionados por tracción. Entonces vamos a ver que, digamos, como les había dicho, el desprendimiento de retina regmatógeno va a haber una rotura, una solución de continuidad en lo que es la retina y muchas veces puede ir asociado a lo que es la tracción, el desprendimiento de retina traccional. Entonces vamos a tener que existen 4 tipos de regmas, de desprendimientos de retina tipo regmatógeno. Vamos a tener lo que es el agujero operculado. Básicamente existía tal vez una tracción a nivel de la retina y esta logra romper completamente un trozo de la retina y por lo tanto vas a tener una solución de continuidad en la retina y esa solución de continuidad va a quedar flotando en el vítreo por la tracción que existió. Vamos a tener los desgarros en herradura. En este tipo existe también tracción, pero no llega a romper completamente todo un trozo de retina y va a quedar, digamos, como que jalando y va a haber un hueco por donde va a penetrar, digamos, ese líquido hacia ese espacio entre el epitelio pigmentario y el neuroepitelio. Vamos a tener también los agujeros atróficos. Estos agujeros atróficos, en este no existe, digamos, tracción, son básicamente en retina periférica un adelgazamiento de la retina que llega a como que formarse como podríamos, como un panal de abejas, el cual tiene múltiples agujeritos pequeños, como si estuviera apolillada a través de la retina, y tiene múltiples agujeros en retina periférica. Y tenemos lo que es la diálisis retinal. La diálisis retinal básicamente es un desprendimiento de retina a nivel de la inserción más anterior de lo que es la retina, que es la ora serrata. Entonces estos desprendimientos de retina generalmente son desprendimientos de retina bastante extensos, asociados generalmente, digamos, a pacientes que tienen miopías altas, miopías de 5, 6, 7 dioptrías, las cuales, digamos, es un ojo grande para una retina pequeña y a veces tras contusiones, traumatismos, puede llegar a desprenderse a este nivel. Los desprendimientos de retina exudativos pueden ir asociados, digamos, a patologías, digamos, sistémicas o netamente problemas a nivel ocular. Existe una enfermedad de base
e incluso, digamos, en la preeclampsia, en la eclampsia, puede haber, digamos, este problema en el cual se ocasiona salida del líquido de los vasos hacia un espacio que generalmente se encuentra en el polo posterior, cerca a lo que es el área macular. No existen soluciones de continuidad, como habíamos mencionado en los experimentos de retina reumatógenos, y va a ser más o menos una elevación serosa, lisa, móvil, por el acúmulo de líquido que está en el polo posterior. Y el tratamiento básicamente es tratar la enfermedad de base, digamos, si es una paciente con un embarazo, al resolverse el embarazo, la preeclampsia, la eclampsia se va a ir resolviendo, va a bajar la presión y de la misma manera la retina va a ir, ese líquido se va a ir reabsorbiendo y la retina va a ir nuevamente reaplicándose. Diferente, digamos, a lo que ocurre, digamos, en los otros tipos de desprendimiento de retina. Lo que habíamos dicho, los traccionales es por una tracción, digamos, ya sea, digamos, entre vítreo y retina, o entre retina y retina, como puede ocurrir en diferentes patologías como la retinopatía diabética, como ocurre cuando hay hemovítreos, donde hay salida, digamos, de fibrina, que es la que se adhiere al vítreo y retina, o retina y retina, y después va jalando la retina, provocando ya lo que habíamos mencionado, regmas, que van a ocasionar los desprendimientos de retina. ¿Qué es lo que ocurre, digamos? ¿Cómo te refiere el paciente, que, digamos, o cómo te puedes dar cuenta que el paciente, digamos, está sufriendo un desprendimiento de retina? Lo clásico, digamos, que te describe un paciente, te dice, es como si hubiera empezado a ver destellos de luces. Estos destellos de luces es como si estuviera en una discoteca, me estaban alumbrando con la luz todo el tiempo. Eso ocurre por la separación de los fotorreceptores del epitelio pigmentario y el neuroepitelio, y es ahí donde tiene ese paciente lo que se conoce como fotopsias. Estas fotopsias van a ser el inicio del desprendimiento de retina, que posteriormente el paciente te dice, y posteriormente es como si un telón negro hubiera tapado la visión. Y como vamos a ver en un momento más, ese telón negro básicamente es la zona de desprendimiento de retina, que es contralateral al desprendimiento de retina. Si el paciente te dice, digamos, que se tapó el campo de visión temporal, el desprendimiento de retina, como hemos mencionado ya anteriormente, lo tenemos que ir a buscar a nasal. Y es contralateral. La función visual, la agudeza visual es muy importante, tanto preoperatorio como postoperatorio. Vamos a ver que la visión central es dada por la mácula. Y esta no se compromete la visión central hasta que la mácula se desprende. Cuando ya se desprende la mácula, el pronóstico visual para este paciente es malo. Entonces, cuando esté iniciando el desprendimiento de retina, tú detectas un desprendimiento de retina y no está afectada la mácula, hay que tratar de reaplicar la retina lo más pronto posible. Si ya pasa mucho tiempo, el paciente puede tener incluso hasta un PD negativo. Un PD negativo podría incluso contraindicarnos cualquier tipo de cirugía en el paciente. Por ahí, digamos, le ocurre una sospecha de desprendimiento de retina, digamos, sufre un trauma ocular el paciente y tiene una catarata traumática, no puedes ver cómo está el fondo de ojo, pero ya tiene un PD negativo, quiere decir que ya existe un daño extenso, ya sea de la retina o del nervio óptico, y lo más probable es que operando la catarata y tal vez volviendo a reaplicar la retina, el paciente pueda volver a ver. Entonces es muy importante, digamos, la valoración de lo que es la función visual. La presión intraocular en este tipo de pacientes va a estar disminuida porque hay fuga de líquidos, un espacio que era virtual y se convierte en real, y por lo tanto en estos pacientes vas a tener una presión intraocular baja. Habíamos hablado que la presión intraocular normal va de 8 a 21, en teoría tendría que ser menos de 8 la presión intraocular. La pérdida de campo visual, como ya hemos mencionado, es contralateral a la afectación de la visión, de lo que te refiere el paciente. Si el paciente te refiere que no está viendo abajo, el desprendimiento de retina es a superior. Es muy importante porque los desprendimientos de retina a superior, por gravedad, progresan mucho más rápido que los desprendimientos de retina inferior. Incluso los desprendimientos de retina inferior, como perdemos el campo de visión superior, el paciente a veces no se da cuenta hasta que pasa mucho tiempo, y a veces el hallazgo incluso puede ser a veces casual en una revisión que le está revisando el paciente y ves que está desprendiendo la retina. Incluso ya puede ser un poco, cuando ya son más crónicos los desprendimientos de retina, una retina un poco más acartonada, ya no es tan lisa, ya no es móvil,
porque cuando ya pasa mucho tiempo adquiere una rigidez ese desprendimiento de la retina. El tratamiento que se realiza, digamos, es volver a reaplicar la retina. Antes, digamos, lo que se hacía, digamos, era colocarles algo así como un cinturón al globo ocular y hacerles un cortecito a nivel, digamos, donde tú veías las bolsas del desprendimiento de retina en esclera. Le hacías un corte para filtrar todo ese líquido que estaba que estaba filtrando, digamos, a nivel de la retina, y le colocabas un centraje para que algo así como que lo fajaras al globo ocular, y para fusionar nuevamente las capas aplicábamos frío, una crioaplicación. Actualmente ya, digamos, este tipo de cirugías que se realizaba por fuera del globo ocular ya están quedando, digamos, en desuso, porque ahora tenemos lo que es un procedimiento que se llama vitrectomía. La vitrectomía consiste en ingresar vía pars plana, hacer unos puertos por donde vas a ingresar dentro del globo ocular. Básicamente lo que haces es comerte todo el vítreo, por eso se llama vitrectomía, se lo come todo el vítreo, y cuando ya, digamos, está limpio el vítreo, ya has liberado todas las tracciones del vítreo, le aplicamos dentro del globo ocular gas. Este gas C3F8, que es perfluorocarbono, hace que se expanda la retina, porque los gases tienden a expandirse, entonces hace que se expanda la retina y vuelva a reaplicarse. Para fusionar las capas que se han separado, le aplicamos láser. Es como el láser básicamente es como colocarle unas tachuelas para volverlo a unir, digamos, al lugar. Es un endoláser que se aplica en la retina, y posteriormente, para mantener la retina en su lugar, se hace un recambio de ese gas por un aceite que es el aceite de silicón, que va a mantener, digamos, la retina aplicada en su lugar, hasta que, bueno, nuevamente se quede en su lugar, y a los 6 meses o al año se puede retirar el aceite de silicón, porque ese aceite de silicón, lastimosamente, induce a que el cristalino se opaque, o sea, induce a la catarata. A veces también ese aceite de silicón viaja a la cámara anterior, haciendo que a nivel del ángulo se bloquee un poco el ángulo y te aumenta la presión. Entonces, lastimosamente, ese aceite todavía nos trae múltiples complicaciones, digamos. Pero es muy necesario para que la retina no se vuelva a desprender. Entonces, el tratamiento actual son las vitrectomías con gas y aceite de silicón posteriormente, ¿no? Como tratamiento profiláctico, si en una revisión, digamos, encontramos desgarros retinianos que pueden ser el lugar por donde va a filtrar el líquido y te va a desprender la retina, lo que nosotros hacemos es más o menos un cerclaje, se llama, digamos, básicamente alrededor de lo que es el desgarro se hacen disparos de láser para aislar ese desgarro. Entonces, más o menos como unas 3 hileras de disparos de láser alrededor de ese desgarro, para que ya no pueda filtrar líquido en esa zona y obviamente no ser causal de lo que es el desprendimiento del retina. ¿Ok? Eso en cuanto al tratamiento de lo que son los desprendimientos de retina. En el desprendimiento de retina, el tratamiento tiene que ser lo más pronto posible. Porque si bien, digamos, a veces puedes descubrir un desprendimiento de retina que es de largo tiempo de evolución, mucho peor si, digamos, la mácula ya está comprometida, básicamente te dice que, digamos, es como un árbol que se lo arranca de raíz. Mientras más tiempo pases en plantarlo nuevamente, se va a desvitalizar. Y puede que la cirugía salga todo hermoso, la rutina bien aplicadita, todo ok, pero la agudeza visual del paciente va a ser mala. Tiene un mal pronóstico y mucho peor, como ya les digo, si la mácula se ha comprometido. Entonces, si logramos diagnosticar lo más temprano posible los desprendimientos de retina, y mucho mejor, digamos, si no comprometen la mácula, el pronóstico visual va a ser mucho mejor para el paciente. Habíamos hablado que la mácula es la última en formarse en la retina. Hemos dicho que más o menos los pacientes terminan de formarse incluso hasta los 6 meses después de nacido. Pero esta zona, la mácula, es la zona especializada en cuanto a visión fina, detalles de colores. Es la que nos da la agudeza visual, la que nos permite discriminar la visión central, básicamente. Entonces, existe una patología que se llama degeneración macular relacionada o asociada a la edad.
como su nombre lo dice, por el paso de los años y por factores oxidativos. Entonces, digamos, es una patología que afecta a la membrana de Bruch, al epitelio pigmentario de la retina y afecta a la coriocapilares. Entonces, a este nivel, digamos, vamos a ver que va a afectar pues, todos estos factores oxidativos que nos afectan con el paso de los años y por las cosas que nosotros realizamos, ¿no? Incluso por donde vivimos. La edad avanzada, obviamente, como su nombre lo dice, es asociada a la edad. Puede haber predisposición genética, afecta más a mujeres, en cuanto a raza, más a europeos, a árabes. La radiación ultravioleta, por lo tanto, acá digamos tenemos un factor muy importante, como la radiación ultravioleta por la altura a la que vivimos, deficiencias dietéticas, el tabaquismo, el alcoholismo, problemas como la hipermetropía, digamos, son factores de riesgo para tal vez en algún momento ir desarrollando este problema. Existen dos tipos de degeneración macular, la degeneración macular tipo seca y la degeneración macular tipo húmeda. La seca es como una cicatriz, como vamos a ver, digamos, afortunadamente es la que no te afecta tanto la visión, no afecta tan rápidamente la visión y es la más frecuente. Pero la exudativa es la más frecuente, pero te baja mucho más rápido la agudeza visual. La no exudativa, como ya hemos dicho, es más común, de mejor pronóstico visual relativamente, y puede ir siendo asintomática hasta que, digamos, ya hay una gran afectación y una disminución progresiva de la agudeza visual. No, bueno, para detectar si, digamos, es una forma de tipo seca o de tipo húmeda, nosotros le hacemos un estudio que se llama angiofluoresceinografía, que es básicamente colocar un contraste que es fluoresceína al paciente y vas viendo cómo el árbol vascular se va llenando y vas viendo que a nivel de la mácula no haya salida de ese material. Si hay salida de ese material, es de tipo exudativo. Si no hay salida de ese material, bueno, es básicamente de tipo no exudativo y es ya lo que les digo como una cicatriz que se va formando a ese nivel. No existe, digamos, tratamientos específicos para esta degeneración macular tipo seca, pero lo que podemos dar son antioxidantes. Entonces, vienen en capsulitas, digamos, algo un poco más específico para el globo ocular, la luteína y la zeaxantina. Pero también tiene zinc, cobre, selenio, magnesio, vitamina C, vitamina E, vitamina A, que llegan a ser elementos que favorecen en contra de la oxidación, son antioxidantes. Entonces son oligoelementos que van a tratar de que el paciente no vaya empeorando rápidamente. Actualmente, digamos, ya también se les da omega 3, que ayuda también en patologías retinianas que todavía, digamos, a veces nosotros no llegamos a tener un tratamiento específico. La forma húmeda o exudativa tiene es menos frecuente, pero tiene peor pronóstico visual. Esta cartita que tenemos acá es una rejilla que se conoce como la rejilla de Amsterdam. Esta rejilla nos sirve para hacerle seguimiento al paciente, tanto en la forma exudativa como no exudativa. Básicamente tú le tienes que pedir al paciente que cierre el ojito, y esto es un cuadriculado en realidad. Esto es un cuadriculado exacto que tiene un punto central. Entonces se tapa el paciente el ojito y está viendo la rejilla y tiene que ver el punto central. Y va viendo alteraciones en cuanto a la forma, digamos, o la disposición de cómo está el cuadriculado. Si va empeorando, digamos, la forma o va desapareciendo parte del cuadriculado, la deformación del cuadriculado se llaman metamorfopsias. Y la falta de trozos de campo de visión, habíamos mencionado, pues sí que habíamos mencionado, lo llamamos escotomas. ¿Se acuerdan de los escotomas arcuatos, no? En el glaucoma. Son pérdidas de campo de visión como arcos. Es falta de campo de visión los escotomas. Y las metamorfopsias son esa alteración en cuanto a las líneas. Si va empeorando las metamorfopsias o vas teniendo un escotoma central mucho más grande, es porque la pérdida de campo de visión es mucho más severa.
Y eso nos indica, digamos, cómo está progresando probablemente el problema en el paciente. Entonces, en las formas exudativas afecta de mayor manera la visión, y la visión más que todo la visión central. Pueden formarse membranas neovasculares a este nivel y, como habíamos mencionado, también esta puede ser una causa de desprendimiento de retina seroso. O sea, como hay formación de nuevos vasos anómalos, hay exudado, hay salida de material y eso provoca también un desprendimiento de retina. El tratamiento, bueno, antes no había tratamiento, tratábamos de hacer el láser alrededor, no funcionaba porque no puedes hacer el láser en el área macular porque si le das peor si le das un láser en la fobia, ahí destruyes la visión central y ahí acabas con la visión del paciente, con la visión central del paciente, que es lo que más nos importa. Antes no había tratamientos específicos, pero ya con el advenimiento de unos medicamentos que se han creado por terapia monoclonal, tenemos los anti-PEG. Como vamos a ver en todas las patologías vasculares, la formación de estos nuevos vasos es estimulada por un factor de crecimiento endotelial vascular, que es el PEG, vascular, un factor endotelial vascular de nueva formación. Entonces se crean estos medicamentos que son los anti-PEG. Van a contrarrestar la nueva formación de nuevos vasos. Tenemos el bevacizumab, que actualmente ya es aprobado por la FDA para uso intraocular, porque este bevacizumab, que viene en un frasquito grandecito, se utilizaba para cáncer de colon. Cuando los tumores de cáncer de colon eran grandecitos, se colocaba el medicamento para que regresionen los vasos y de esta manera el tumor ya no se alimenta tanto y disminuye de tamaño para poder ser reseccionado. A nivel ocular se vio que, digamos, nos servía y se utilizaba, digamos, antes clandestinamente antes de FDA a nivel mundial, porque el costo del frasquito más o menos es como unos $700, que se puede fraccionar en varias dosis. Entonces, más o menos cada dosis, digamos, para aplicar al paciente sale como 1000 bolivianos, 1500, digamos, hasta 2050. Pero el Lucentis, que era el que se utilizaba, digamos, para uso netamente oftalmológico, que es su primo hermano, que es el ranibizumab, costaba $1500 la dosis. Entonces, la diferencia es grande. Y a un paciente que tiene degeneración macular tipo húmeda, se puede incluso aplicar hasta 8 inyecciones al año, dependiendo cómo reacciona, digamos, al medicamento. Entonces, obviamente, digamos, en cuanto a costos, obviamente, acá no vamos a base. Luego ya apareció el Eylea, que es mucho mejor, digamos, en cuanto a calidad, pero el que se sigue utilizando más frecuentemente es el Avastin, que es el bevacizumab. Y ya está aprobado por la FDA para uso oftalmológico, porque hay múltiples estudios a nivel mundial que han demostrado que evidentemente ayuda en este tipo de problemas y ya se ha aprobado, digamos, su uso intraocular. Regresión a los vasos. Básicamente, ¿por qué ocurren las metamorfopsias o los escotomas? Digamos, los fotorreceptores tienen que estar alineaditos, todos, igual de la misma manera. Digamos, hay cúmulo de drusas en el área de la mácula, hay algo que ocupa espacio, así que estos fotorreceptores se separan y los que están a un costadito se unen. Entonces, por eso hay esa distorsión de la imagen, porque hay un cúmulo de material que no tendría que estar en esa zona. Y obviamente, digamos, si digamos ocurre un desprendimiento de retina en la zona macular, obviamente baja de gran manera la visión. Al aplicar estos medicamentos se reabsorbe ese líquido y bueno, los fotorreceptores pueden que vayan nuevamente tratando de acomodarse, volver a su lugar nuevamente y mejoran en ese sentido la visión. Pero ya cuando el problema es muy crónico, cuando el paciente lo ha dejado pasar meses, años, se le puede aplicar la inyección tratando de que se reabsorbe el líquido, pero ya a veces los fotorreceptores algunos ya se destruyeron, por eso están los escotomas, o algunos ya quedan, digamos, muy distorsionados y a veces no mejora mucho. Pero pues, como les digo, va a depender del tratamiento, de tal vez colocarle después de 2 meses otra inyección, si mejora o no mejora en cuanto al paciente.
Pero la inyección intravítrea de este medicamento se realiza vía pars plana, más o menos a unos 3.5 milímetros de lo que es el limbo esclerocorneal. Se marca, que es más o menos donde tú vas a ingresar por vía pars plana, y ahí se inyecta el medicamento intraocular. Se le colocan unas gotitas de anestesia al paciente, un aparatito que nosotros tenemos que se llama blefarostático, mantener el globo ocular abierto. Se le indica que mire abajo a la, digamos, se le vas a colocar el ojo derecho, abajo a la izquierda, y mides 3.5, más anestesia, y le colocas la inyección. Obviamente estás haciendo un procedimiento intraocular, entonces el riesgo de infección es alto, entonces previo, 2 días antes, nosotros iniciamos antibióticos profilácticamente para prevenir, digamos, para limpiar la superficie, para que no haya riesgo de infección y posteriormente al tratamiento. De la misma manera, continuos con antiinflamatorios y antibióticos por 1 o 2 semanas más. Y de esa manera se realiza este tipo de tratamientos. Obviamente riesgos, podría haber infecciones, puede haber desprendimientos de retina. Si le colocas muy atrás, puedes provocar desprendimiento de retina. Entonces, por eso tenemos incluso como unos compás, un compás donde mides para medir exactamente dónde vas a colocar la inyección. ¿Ok? Y posteriormente, digamos, si ya la agudeza visual se afecta de gran manera, lo mandamos al departamento de baja visión, y en el departamento de baja visión busca darle la mejor calidad de visión al paciente, ya sea con la ayuda de gafas, lupas, telelupas, magnificadores del tamaño de imagen, mejor iluminación, aparatos que incluso ya, digamos, hay programas en el celular, el Fairview, por decir, que tú le pasas con el celular a través, digamos, de lo que quieres ver y te lo agranda la imagen. Entonces, ese pacientito que con dificultad logra ver las letras pequeñas, con su mismo celular, ya, digamos, puede, digamos, tener esa facilidad de agrandar, magnificar la imagen, que ayuda en este tipo de pacientes cuando ya se está afectando la visión central de la mácula. Entonces, buscas darle la mejor calidad de visión al paciente. Hay, digamos, también para las abuelitas, digamos, que quieren jugar cartas todavía, naipes con números más grandes. O, digamos, en el celular también ya puedes magnificar el tamaño de los números, lo que quieres discar. Entonces, se busca, digamos, tratar de darle la mejor calidad de vida al paciente que ya tiene una baja visión. Tenemos otra patología que es la retinosis pigmentaria, en la cual es una patología degenerativa, la cual tiene 3 características importantes. Hay una palidez a nivel del nervio óptico, una palidez seria, entonces seria, atenuación de los vasos arteriolares, o sea, hay un adelgazamiento de los vasos arteriolares, y por una afectación, digamos, de las capas de la retina, hay estas como manchas, digamos, negritas que pueden observar, que se llaman espículas óseas. Entonces hay atenuación arteriolar, hay palidez del disco óptico y espículas óseas. Es una enfermedad asociada, genética, es asociada, digamos, a alteraciones, puede ser de tipo recesivo, puede ser de tipo dominante y ligada al cromosoma X. La ligada al cromosoma X, las mujeres son las portadoras, pero los hombres son los que manifiestan la patología. Es una enfermedad que puede manifestarse desde pacientes jóvenes y mucho más frecuente, se manifiesta más a nivel de los 20 años, un poquito más para arriba, en la cual inicialmente se afecta con una disminución de la visión nocturna, una disminución del campo de visión. Esa disminución de la visión nocturna se llama nigtalopia. Hay una disminución periférica de la visión y llega un momento en que también puede llegar a una maculopatía. Si hay maculopatía, obviamente, pues se va a afectar la visión central. Entonces, es progresiva y poco a poco el paciente va perdiendo la visión. No existe un tratamiento específico, pero se ha visto que existe una disminución de la progresión, digamos, de la enfermedad, igual utilizando, digamos, omega 3, utilizando, digamos, la vitamina A, el retinol en dosis elevadas,
que ayuda de cierta manera, pero igual, de la misma manera como en gran parte de las patologías de retina, lastimosamente no existe un tratamiento específico. Y bueno, ahí en este tipo de patologías el consejo genético, digamos, es lo que nos puede tal vez ayudarle al paciente, indicar, bueno, si tú vas a tener más hijos, puedes tener, tus hijos van a tener este tipo de problema y esto se hereda. Y bueno, hasta que, digamos, no hay unas soluciones genéticas, obviamente este problema va a continuar. Tenemos otra patología de la retina, que es un tumor maligno del recién nacido, que es conocido como retinoblastoma. Es un tumor de la retina, la cual, digamos, es caracterizada, digamos, en un recién nacido, lo que tú puedes observar es una pupila blanca, que es conocida como leucocoria. Esta pupila blanca puede denotar una alteración de los medios transparentes, puede ser catarata, puede ser problemas en vítreo, pero en el peor de los casos, en un recién nacido, puede ser este tumor maligno que es el retinoblastoma. Este retinoblastoma puede ser monocular o binocular, dependiendo en qué fase mutó los genes, y puede haber también incluso un tercer tumor, que es el pinealoma. Generalmente el pinealoma se da cuando es binocular la afectación. Este tumor maligno es altamente infiltrante, lo hemos mencionado otra vez en la clase anterior, la cual, digamos, va infectando a través del nervio óptico y puede afectar no solo el nervio óptico, sino la cavidad orbitaria, las paredes óseas, las partes blandas, y en gran parte de los casos tiene un mal pronóstico de sobrevida si no es tratado. El paciente puede vivir incluso 2 o 3 años y ya morir por este tumor. Tratamiento, cuando se detecta en fases muy iniciales, se puede realizar cobaltoterapia, braquiterapia y otras, tratando de confinar el tumor y poder eliminar a esas células malignas cancerígenas. En caso de que ya se detecta a veces en fases que no están muy avanzadas, se puede hacer una enucleación, una evisceración, o en el peor de los casos, digamos, se ha comprometido paredes óseas, todo eso, entonces se tiene que realizar una exanteración con posteriormente una reconstrucción de las partes afectadas. ¿Ok? Eso en cuanto a la parte de retina. Ahora vamos a ver retina vascular rápidamente. Vamos a ver que los vasos retinianos tienen características importantes. Digamos, hay una arteria que acompaña una vena, a diferencia del resto del organismo, donde hay 2 venas por cada arteria. El calibre es muy importante porque si se afecta esta relación del calibre 2 para la arteria, 3 para la vena, hablamos de patología. Son vasos transparentes, lo que vemos es el torrente sanguíneo y también nos va a ayudar, ya no digamos lo que son los incluso arteriovenosos patológicos, la alteración de estas características. Son vasos terminales, muy importante porque aquí, digamos, podemos observar capilares, y si acá en el globo ocular están afectados, obviamente todo el resto del organismo también están afectados. Y también son vasos impermeables a moléculas grandes, tipo lípidos, material que inyectamos como contraste, que se ha hecho la fluoresceína. Entonces son moléculas que no tendrían que extravasarse, salirse de estos vasos. Lo clásico, digamos, en cuanto a alteraciones de problemas vasculares, lo más frecuente es problemas de diabetes y problemas de hipertensión, lo que van a ver muy frecuentemente. Entonces, dentro de la retinopatía diabética es una causa de ceguera, digamos, puede causar ceguera a nivel mundial, es una de las causas más frecuentes, tanto en el primer mundo como acá, que ya, digamos, nuestros hábitos han cambiado bastante, digamos, ya no tenemos ni tiempo para ir a comer a la casa bien, pues nos comemos una hamburguesa, nos comemos una pizza, ¿no? Entonces, nuestros hábitos dietéticos, el sedentarismo, estamos ya todo el tiempo en la computadora sentados, qué sé yo, estamos en una actividad que realmente nos está llevando, digamos, a que estas patologías cada vez sean mucho más frecuentes. Vamos a ver que la diabetes mellitus, la afectación de la retina en la diabetes mellitus tipo 1 es mucho más frecuente. En la de tipo 2, vamos a ver que es más difícil precisar cuándo le inició el problema en este tipo de pacientes, porque puede que ya el paciente haya tenido diabetes y nunca no se dio cuenta hasta que pasan buenos años, digamos, ¿no? Y por hallazgo casual, qué sé yo, puedes detectar este problema. Por lo característico, ¿no? En pérdida de peso, por hipaje, por divisa, por ya detectan, digamos.
Existen múltiples factores de riesgo: hipertensión, síndrome metabólico, síndrome CX, el embarazo, problemas renales, alteraciones, digamos, de los lípidos, factores propios, digamos, del globo ocular, como el glaucoma, la miopía, las cirugías previas, pueden tal vez hacer que desencadene el problema en ese paciente. La diabetes no te causa ninguna molestia, digamos, y va progresando y no te duele, no causa ninguna molestia hasta que ya está muy avanzado. La agudeza visual puede que en fases iniciales no se vea afectada, pero ya posiblemente cuando hay una maculopatía, por decir una maculopatía diabética, ahí ya va a haber gran afectación de lo que es la agudeza visual. Clínicamente vamos a ver que tiene 4 fases. Uno, una incontinencia vascular. Te dice que, digamos, la diabetes va a afectar destruyendo los pericitos. Los pericitos son como la envoltura, digamos, de los vasos retinianos. Y si al destruirse esta envoltura va a existir pequeñas dilataciones saculares de los vasos, que en los vasos grandes se llaman aneurismas. Como estos son microvasculatura, se llaman microaneurismas. De la misma manera va a haber dilataciones saculares de los vasos venosos, que va a haber un arrozamiento venoso, y ya cuando, digamos, va afectándose un poco más, empieza a haber shunts, uniones entre arteria y vena, que son los IRMAs, son anomalías microvasculares intrarretinales, los cuales son conexiones entre arteria y vena, conexiones anómalas, ¿no? De ahí, como se afecta la pared de los vasos, ya aumenta la permeabilidad capilar. Entonces empieza a salir materiales que no tendrían que salirse. Empieza a salirse lípidos, proteínas, y la salida de los lípidos y proteínas te van a dar lugar a la formación en retina de exudados duros. Se sale líquido, puede haber edema, y si sale sangre, hay hemorragias. Las hemorragias van a seguir el trayecto de los axones, entonces se ven como hemorragias en llama. Pero si son un poco más en las capas nucleares, aparecen lo que son las hemorragias en punto. Entonces puede haber hemorragias en punto y hemorragias en llama. ¿Ok? Y de ahí ya, digamos, por la hipercoagulabilidad sanguínea, mayor agregación plaquetaria que existe en este tipo de patologías, empiezan a obstruirse pequeños vasos. Se tapa, se forma un trombo, un microtrombo, se tapa una arteria, y ya distal a la oclusión va a haber lo que es la isquemia. La isquemia en la retina se va a ver como manchas blanco-algodonosas. ¿Ok? Es ahí donde se forma lo que habíamos mencionado, esto que no queremos a nivel vascular, que es la formación, o sea, la forma de la retina, nos está muriendo, me estoy muriendo, y se manda señales. Esas señales es el BEC, el factor de crecimiento endotelial vascular. Me estoy muriendo, entonces, ¿qué hace el organismo? Ya, formemos nuevos vasos. Ok, para tratar de salvar esa retina que está sufriendo isquemia, está entrando, no tiene nutrientes, no tiene oxígeno, entonces manda esas señales de auxilio. Lastimosamente, esas señales de auxilio hacen que se formen nuevos vasos. Entonces, de ahí empieza una fase de proliferación de estos nuevos vasos, una proliferación fibrovascular. Por eso, digamos, en la retinopatía diabética, digamos, hay no proliferativa y la fase proliferativa. La fase proliferativa inicia cuando la retina se está muriendo por la oclusión de vasos y forma el PEG. Entonces ahí empiezan a proliferar nuevos vasos. Es ahí donde se complica todo en la retina. Entonces, las complicaciones son la neovascularización. Se forman nuevos vasos, estos nuevos vasos son lábiles, se rompen, sangran, se provocan sangrados en retina, sangrados subretinales y sangrados en vítreo. Entonces, ¿qué sucede? Si sangra en vitro, sale fibrina. Y lo que habíamos dicho, esta fibrina se pega a la retina y empieza a traccionar la retina. Entonces empieza a provocar desgarros ¿sí? Y puede, pues como fase relativamente final de la diabetes, se desprende la retina. Y es un desprendimiento de retina que jala toda la retina, es un desprendimiento en embudo. Eso si lo dejas progresar, ¿no? Entonces es un desprendimiento de retina traccional inicialmente que puede provocar desgarros, agujeros o perculados tras lo que es la hemorragia vítrea.
Entonces, lo que les decía ahí, la retinopatía diabética no proliferativa, mínima, leve, moderada, las clasificaciones dependiendo de cuánto se afecta, y posteriormente la proliferativa. La proliferativa porque ya empiezan a proliferar nuevos vasos y dependiendo de la localización, de cómo se encuentra y todo esto, si se encuentra en la proliferación de papila o en la proliferación a nivel de la mácula, va a haber múltiples complicaciones en cuanto a la visión del paciente, que llega a, como fase final, el desprendimiento del retina. También, digamos, puede haber líquido, o sea, se forman nuevos vasos también a nivel de la mácula y empieza a haber exudado, puede haber un desprendimiento de retina exudativo, con ese tipo de problemas, o a veces también la tracción puede ser a nivel de la mácula entre lo que es la membrana limitante interna y lo que es la retina y empieza a jalar a nivel del área macular y puede romper un trozo a nivel de la mácula. Esto, lo que arranca todo ese trozo se forma un agujero. Entonces, si es a nivel de la mácula, se forman agujeros maculares. Si le arrancaste en la parte central de visión, ese paciente va a tener como afectación de campo visual un escotoma central. El paciente te va a decir, doctor, yo lo veo, pero no reconozco su rostro. No puedo leer, no puedo contar ni las monedas. O sea, ve con una retina periférica, pero no está viendo con la visión central. Eso ocurre cuando empieza a haber esta tracción y peor si se arranca, digamos, y hay un agujero macular. Y ya cuando se arranca todo el trozo de agujero macular, es un estadio 4 de este problema. Como complicación también, o sea, es un ojo ciego, ya se ha desprendido la retina, no pasaría nada, digamos, ya el paciente se quedó ciego ni modo. Pero el VEG no solo se queda, digamos, en la parte posterior. Hemos visto en glaucoma el glaucoma neovascular. El VEG estimula la formación de nuevos vasos también a nivel de la parte vascular anterior del iris. En el iris lo mismo, rubiosis iris, se forman nuevos vasos y a nivel del ángulo irido corneal se rompe, cicatrizan y te va cerrando el ángulo. Entonces, como una complicación adicional, no solo se queda como ojo ciego, sino se vuelve un ojo ciego doloroso, porque te provoca un glaucoma neovascular que es muy difícil de tratar. Antes del advenimiento del VEG, de los anti-VEG, la solución era sacarle el ojo al paciente. ¿Claro? Un ojo ciego, doloroso, sacarlo. Ahora se puede inyectar el VEG cuando no está en fases muy avanzadas, regresión a la formación de nuevos vasos, y ahí podrás, digamos, si es que todavía, digamos, no ha habido un desprendimiento de retina, hacer láser en retina periférica para destruir toda la retina periférica y tratar de salvar la visión central del paciente. Entonces, como exámenes complementarios, es muy importante en estos pacientes que después también una hemoglobina glicosilada. La glicemia te da un parámetro de cómo estaba el paciente el día anterior. Los pacientes con diabetes son para los pacientes conocedores de su enfermedad. El día que tienen que ir a su controlcito, perfecto, no toman sus medicamentos, no comen su chocolatito, no comen todo lo que les ha indicado su médico y su glicemia generalmente puede salir relativamente normal, si es que no normal. Pero la hemoglobina glicosilada nos da un parámetro de cuánto tiempo de control en el paciente. ¿Cuánto tiempo viven los glóbulos rojos? Son unos 120 días. Entonces te da un parámetro de cómo ha estado 3 a 4 meses controlado el paciente. Por eso siempre digamos una hemoglobina glicosilada con su glicemia te da un parámetro para conocer a tu paciente. Si realmente digamos, glicemia bien, su hemoglobina glicosilada por las nubes, o sea, ya sabes más o menos. Tu paciente se miente a sí mismo porque no le hace daño el paciente al médico. El paciente piensa que lo está haciendo bien, pero no, él solito se hace daño. Retinografías, angiofluoresceiniografías son estudios que realizamos en este tipo de pacientes. Si tiene catarata como complicación de la diabetes, porque hay cataratas metabólicas, tienes que hacerle una ecografía para ver si la retina todavía está en su lugar. Y también puedes hacer espalmografías de coherencia óptica, que son los OCTs, que es lo que te hace como estos cortes histológicos, digamos, para ver, digamos, hay edema macular quístico, digamos, entonces estos, como hay un exudado a este nivel, le iría bien anti-VEG, le podemos inyectar, entonces por eso va a reabsorberse todo esto y volver a tener una conformación lo más normal posible y con suerte mejora la visión. Si digamos en retina periférica digamos, hay
múltiples alteraciones. Si sabes que esto va a ir a afectar también lo que es la visión central, lo que hacemos es una panfotocoagulación. Destruimos toda la retina periférica para tratar de salvar visión central. Obviamente, en una panfotocoagulación pierde el paciente campo de visión, pero tratamos de preservar visión central. Entonces, lo que les decía, un control metabólico estricto. Panfotocoagulación en los casos donde hay desde retinopatía diabética no proliferativa severa, para atrás se puede hacer. Ahora ya tenemos los antiangiogénicos, el bevacizumab, para problemas de edema macular diabético, para vasos de nueva formación, cuando ya está en una fase proliferativa inicial, se puede colocar los Artibeg para tratar de prevenir la complicación de un glaucoma neovascular secundario. Y bueno, tratar las complicaciones, si tiene catarata, operar la catarata, si es necesario, digamos, si se desprende la retina, hacer una vitrectomía y reaplicar la retina. ¿Ok? Y bueno, la retinopatía hipertensiva. La retinopatía hipertensiva, igual de la misma manera como la diabetes, afecta todos los órganos. No solo se afecta el ojito y es un problema ocular, no. Es un tratamiento multidisciplinario. Entonces vamos a tener, digamos, en cuanto a qué es lo que ocurre. Igual, una falla de la autorregulación vascular retinal, empieza a haber alteración endotelial, fuga de líquido, una ruptura de la barrera hemato-retiniana, extravasación de materiales, oclusión arteriolar, y de la misma manera llegamos siempre a la isquemia. Y la isquemia nos lleva a la formación del BEG, que es el factor más importante. Existen otros, pero el BEG es el que estimula, es el que nos trae todo este tipo de problemas. Puede haber dos tipos de pacientes jóvenes donde predomina la vasoconstricción, la hipertonía, y los pacientes, digamos, ya mayorcitos, donde es más el problema de esclerosis de los vasos. Entonces esto nos lleva a la hipertensión. De la misma manera, la disminución de la agudeza visual es asintomática hasta que ya está muy avanzado el problema. Puede haber, bueno, va a haber un adelgazamiento arteriolar, va a haber salida de líquido, por lo tanto va a haber edema retinal, posteriormente lleva a la oclusión de los vasos, y esta oclusión de los vasos distal a la oclusión, va a haber manchas blanco-algodonosas, hemorragias retinales, los exudados lipídicos se ven de esta manera, como exudados duros. Y vamos a tener lo que son los cruces arteriovenosos patológicos, que habíamos mencionado que existe mayor cantidad de cruces arteriovenosos patológicos a nivel de temporal superior. Es ahí donde puedes estudiar mejor la hipertensión. El problema ocurre cuando, bueno, tenemos que la arteria y la vena tienen una adventicia común. Entonces, si hay un engrosamiento de la pared de los vasos o un mayor flujo, digamos, que hace que aplaste la arteria hacia la vena, lo primero que vamos a tener es el signo de Gunn, que es en el entrecruzamiento va a aparecer que el vaso está llegando, el vaso venoso del retorno está tratando de pasar por debajo del cruce y parecía como que desaparece el vaso. Ahí tienes el torrente sanguíneo de la arteria y nuevamente desaparece el vaso y vuelve a aparecer. Eso se conoce como un entrecortamiento de la arteria a la vena. Ese es el signo de Gunn. Como el vaso está comprimiendo la arteria, entonces ya hay éstasis, hay dificultad del retorno venoso. Entonces empieza a haber deflexiones de la vena antes del cruce arteriovenoso. Ese es el signo de Salus. Y como hay mucha éstasis, ya hay enlentecimiento del flujo, empieza a salirse material. Empieza a salirse proteínas, empieza a salirse lípidos, entonces se forman exudados duros y empieza a salirse sangre también a nivel de los cruces arteriovenosos. Entonces la salida de exudados y hemorragias de exudados a nivel del cruce arteriovenoso es lo que se conoce como el signo de Bonnet, es con doble Bonnet, ¿ok? Entonces ahí tenemos los signos de cruces arteriovenosos. Disminuye el lumen de los vasos por el engrosamiento, digamos, de las paredes, y por eso se forman lo que son los hilos de plata y hilos de cobre, y posteriormente ya se afecta el área macular, habiendo depósitos lipídicos que vamos a ver un poquito más adelante a nivel de lo que es una mácula. Entonces ahí tenemos los cruces arteriovenosos patológicos, lo que les decía, digamos, ¿no? Entonces hay
Entonces tenemos el flujo arterial venoso normal. Acá, digamos, ya la pared de los vasos, digamos, se engruesa y pareciera que hay un entrecortamiento, digamos, de la arteria hacia la vena. De ahí ya empieza a haber deflexiones de los vasos. Bueno, entonces durante el anterior el signo de Gu, las deflexiones son el signo de Salus, y la salida del material, hemorragias exudados a nivel de los cruces arteriovenosos, son el signo de Bonnet. No, creo que lo hacen diapositiva, pero bueno, básicamente es la estrella macular, es depósitos lipídicos a nivel, digamos, del área macular, que es cuando ya está muy avanzado, digamos, el problema. ¿Ok? Tratamiento de la diabetes y de la retinopatía hipertensiva es el problema de base. Nosotros solo tratamos de resolver las complicaciones. Pero si no hay control metabólico, y si no hay un buen control, digamos, ya sea por su endocrinólogo, cardiólogo, todo eso, y si el paciente mismo no se cuida, obviamente esto va a seguir progresando. ¿Ok? Eso sería todo en cuanto, digamos, a retina. ¿Listo? Muchas gracias. Todo esto entonces va a entrar el día martes en su examen. ¿Listo? El martes ya damos el parcial. ¿Alguna duda que tengan? Entonces, su discípulo.